al final de todo, de eso se trata la historia, ¿no? De procesos y de continuidades, y pues hoy vamos a estar hablando, digamos, rápidamente ahorita les mencionaré algunos datos importantes de esta guerra de reforma de la cual hablábamos hace 8 días y que de alguna forma, pues tiene que ver justo con esas leyes que Juárez, Lerdo y, y José María Iglesias y al final de cuentas los liberales, ¿no? Aquí yo considero que hay que verlo siempre, y se los comentaba en algún momento, hay que verlo como la política mexicana actual, la política a nivel internacional actual, ¿no? Es decir, sí, uno es el que está al frente, uno es el que actúa, pero nunca está solo, nunca. Siempre son una estructura detrás, ¿no? Una estructura por detrás que está pues lanzando leyes, cambiando leyes, moviendo, dando su punto de vista. O sea, al final de cuentas, esto no se puede llevar a cabo solo. Sería ilógico pensar que solamente una persona puede hacerlo, ¿no? Y en este caso, digo, me refiero particularmente a Benito Juárez, que, bueno, fue el que creo que todo mundo reconocemos. Ay, digo todo mundo, aunque en realidad solamente los mexicanos y una y un sector de la población internacional, digámoslo así, que ha escuchado sobre Benito Juárez, pero que en realidad tampoco es que sea el más famoso de México. Al final, creo yo que ha habido personajes más famosos, y no por otra cosa, sino porque pues son procesos más, pues yo creo pensar más famosos, ¿no? Tal vez lo que pasó Benito Juárez, ¿no? No hay que demeritarlo, pero tampoco hay que exaltarlo demasiado. Al final, también siempre, y ahorita lo vamos comentando, pero siempre hay que tomar en cuenta que la historia en México, como en el mundo, porque no es nada, no es particular. O sea, aquí tampoco quiero que pensemos que solo esto ocurre aquí, pero la historia en México se ha visto como una historia de bronce, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Todo el siglo XX es la historia de bronce, es decir, exaltar, poner héroes, indicar quiénes son los personajes héroes, pero también en ese sentido, pues tenemos que tener antagonistas, ¿no? Los villanos, los muy malos y los muy buenos. Los muy buenos que todo fue virtud, todo es bueno, todo es excelente, y los malos que cada cosa que hacen es pésima. Pues no, o sea, vamos, a lo que me refiero es que así se ha contado la historia. Y en ese sentido, bueno, creo que caeríamos en un grave error si la tratamos de esa forma. Ya lo hablamos cuando hablábamos en su momento de la conquista de México, cuando hablamos de la Nueva España, cuando hablamos de la independencia, con los personajes de la independencia, con Hidalgo, Morelos y todos ellos. Y en este caso también hay que tenerlo en claro, terminando con Santana, que ya prácticamente lo dimos ahora sí que le dimos vuelta a la página con Antonio López de Santana, que no fue el más malo de México, y ahora que veamos sobre todo a Benito Juárez, y que veamos un periodo en el cual se desarrolla Benito Juárez, pues veremos que no, que tampoco es el mejor, ¿no? No es el más virtuoso de todos, aunque pues lo que le tocó vivir y lo que le correspondió hacer, o llevar a cabo, pues sí, lo va a poner en alto de alguna forma. Y se ha visto constantemente esas virtudes. Insisto, ahorita estaremos comentando sobre la segunda intervención francesa y justo lo que dice Thais, ¿no? Que no es una tendencia únicamente en México, sino también en toda Latinoamérica, con esa visión, que vamos perdiendo la dimensión de todos estos personajes, y evidentemente, o sea, siempre yo les insisto, aquí se trata de escala de grises, ¿no? Hay que matizar todo esto, o sea, ni muy, muy, ni tan, tan, ni fueron tan malos unos, ni tan buenos los otros, pero eso no quiere decir que no tengan sus virtudes, a eso me refiero, o que no hayan tenido sus carencias y sus puntos malos. Eso pues va a pasar, y pasa con todas las personas. Al final de cuentas, ese es el punto. Hay que humanizarlos, ¿de acuerdo? Oye, Daniel, y también toda esta parte
de la ideología o de la historia, cómo se va construyendo o contando más bien, ¿no? Se debe Sí. también al periodo, a la revolución industrial, los estados-nación, ¿no? Y toda esta parte de identidad que se necesita construir para la Exacto. economía, para muchas cosas, ¿no? Sí, justamente, y esto que estás mencionando que es importantísimo porque justo ahorita que vamos a ver una otra intervención en México, ya se vivió la de Estados Unidos, ¿no? Digamos, por los periodos en los que vamos comentando, y entonces tenemos que hacer que la nación se identifique para que se logre generar esa unidad, que logre luchar contra aquellos pues, que no son mexicanos, y entonces todo lo que implique extranjeros lo hacen ver mal, sobre todo quienes en ese momento tienen el poder, que son los liberales, ¿no? De alguna forma. Y por el otro lado, pues los conservadores que siguen intentando mantener, digamos, un vínculo con el exterior. Al final de cuentas, ese es un poco lo que va ocurriendo y entonces esas ideologías, ¿no? Se van marcando muchísimo y desde esos momentos, o sea, vamos a tener, bueno, a lo mejor es un poquito más adelante cuando se crea la Enciclopedia de México a través de los siglos, ¿no? Con Riva Palacios particularmente, y que es la base para entender el pensamiento mexicano de esa época, a pesar de que sean 10 años después, digo, sí, en realidad sí son como 10 años después de lo que estamos hablando ahorita, pero bueno, no está tan alejado. También en esa época las transformaciones no son tan rápidas. Ahorita nos cuesta trabajo pensar en 10 años hacia atrás. Hace 10 años se pensaba de una forma y ahorita se piensa de otra porque la tecnología y las redes sociales así nos lo dejan ver, ¿no? Pero en esos momentos creo que no iba tan veloz el cambio generacional o el cambio de pensamiento del todo, aunque sí hay momentos de cambio, por supuesto. Sí, 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 en efecto, eso ocurre. Pues justamente digo, y para tener este pequeño antecedente, si lo quieren ver así, bueno, que no es antecedente en realidad, o sea, es una continuidad de lo que veníamos hablando, porque ya hablamos de que inició esa guerra de reforma en la cual, pues evidentemente también los bandos se van poniendo de uno o de otro. Ya hablábamos de cómo los estados, pues de alguna forma son dominados por el bando liberal o por el bando conservador y entonces tienen tendencias y entonces van marcando quién mantiene el presupuesto, ¿no? O sea, quién controla el presupuesto. La guerra civil se logra, acuérdense ustedes, a partir de que en los estados, bueno, perdón, viviendo en una república federal, en los estados en los que controla el partido conservador, pues cobran esos impuestos y los mantienen en ese núcleo conservador, pero por el contrario, en los estados en los que, digamos, gobierna el Partido Liberal, pues también tienen sus propios impuestos, sus propios recursos y también van buscando su propio apoyo, porque si le criticamos demasiado a los conservadores de que buscaron un apoyo extranjero en Europa, particularmente en Francia, y de ahí va a venir hasta cierto punto el recurso, digamos, bueno, primero en España en realidad, ¿eh? Antes de Francia, primero buscan apoyo en España. Por el contrario, los liberales tienen una búsqueda de apoyo con los estadounidenses, que no dejan de ser extranjeros al final de cuentas, que no dejan de tener un poderío y que, digámoslo así, o sea, ya visto desde este momento, pues es un poco ilógico, ¿no? Bueno, no te acaban, pero tiene 10 años que te invadieron, que te sacaron todo el dinero, que te quitaron la mitad del territorio y todavía te atreves a solicitar ayuda esperando que no quieran recibir nada a cambio. Me parece que también era de alguna forma ilógico. Esas alianzas que se buscan las vamos a tener con el Tratado Mona Almonte y con el Tratado MacLean Ocampo, ¿no? Justamente, el MacLean Ocampo pues, es un tratado de tránsito y de comercio principalmente que se firma entre Estados Unidos y México, pero ese tránsito de comercio es el disfraz para esa intervención, para el recurso, para que los liberales puedan recibir armas, puedan recibir dinero de Estados Unidos y entonces puedan tener una forma de defenderse contra los conservadores. Y por el contrario, lo mismo, el tratado Mon Almonte,
pues justamente es con el embajador, no, con el ministro de Relaciones de España particularmente y el de los conservadores, Juan Nepomuceno Almonte, que ahorita hablaremos un poquito rápidamente de él para que tengamos una idea, ¿no? De qué es lo que está pasando, pero son dos tratados, insisto, que se dan en el contexto de la guerra de reforma y que de alguna forma, pues van a poner, digamos, pues bueno, yo no sé qué decirlo, pero más adelante van a poner de cabeza a México porque si bien el tratado MacLean-Ocampo no tiene frutos en la medida en que Estados Unidos también está viviendo su periodo de guerra o empieza a vivir ese momento de inestabilidad y de guerra social y gracias a eso en realidad es por lo cual no intervienen y entonces no se apropian de la ruta de Tehuantepec, ¿no? Del istmo de Tehuantepec, que si se acuerdan, pues es el espacio más corto de México entre el Golfo de México y el Océano Pacífico, que por supuesto para los estadounidenses era importantísimo, o sea, era la base de su expansión, querer controlar, querer tener salida hacia el Atlántico, perdónenme, hacia el Pacífico, Hubieran ¿sí? hecho Eso, antes su canal de Panamá, ¿no? exactamente, ahí hubieran hecho el canal de Panamá, porque claro, ya habían, o sea, ya le habían quitado a México ese territorio, digo quitado, aunque entiéndase que es guerra, venta y apropiación, ¿no? Todo lo que implicó que ya lo habíamos platicado. Ya le habían quitado eso, pero era larguísimo, o sea, hay unos videos, a ver si se los logro mandar ahorita por el WhatsApp, hay unos videos de YouTube de un cuate que se dedica mucho a estudiar los mapas y entonces te platica un poco, digamos, algo de historia a partir de los mapas, pero es padrísimo porque él de pronto en uno de ellos encima países y entonces, bueno, particularmente yo y hablo por mí, no me daba cuenta de la dimensión de Estados Unidos, o sea, de que en verdad es un país bastante, bastante grande. A México lo vemos muy grande digamos, en extensión de norte-sur, pero Estados Unidos en extensión este-oeste es bastante, bastante grande y son demasiadas, o sea, es una distancia enorme y que recorrer eso con una ruta comercial, pues tampoco es tan práctico. Entonces, por eso están buscando, el mar es más fácil, por el mar es más rápido, como dice Marco, con la máquina de vapor y con los barcos de vapor, pues entonces pueden cruzar, entre comillas, más rápido, ¿sí? Por eso ahí estaban buscando esa parte y pues a bien bueno, bien que no aceptaron o que no prosperó después ese tratado, el de MacLean Ocampo, porque pues de alguna forma entraron en guerra civil y ya no se logró esa venta de ese territorio, porque prácticamente era una venta, o sea, era una concesión, pero lo que pasó con el canal de Panamá, ¿no? En su momento y hasta más todavía, era esa concesión que iban a terminar por apropiarse de ese territorio. ¿De acuerdo? Y por el contrario, los conservadores tampoco recibieron suficiente apoyo porque buscaron en España, España no tenía el poderío económico, buscan en Francia, en Francia pues ya estaba Napoleón III como, digamos, como emperador, como esa concesión a perpetuidad, ¿no? Justamente. Napoleón III ya estaba, insisto, como emperador de los franceses y estaba en ese punto en el que empezaba a extender sus fronteras como lo hizo su abuelo, Napoleón Bonaparte, ¿no? Extender las fronteras hacia arriba, hacia abajo y, digamos, apropiarse de territorio. De hecho, es la época, híjole, no hay mucho tiempo para hablar de Europa ahorita, pero es la época en la cual prácticamente se disolvió el Sacro Imperio Romano Germánico, aquel del cual fue fundador Otón I en la Edad Media, y luego estuvo otro Maximiliano de Habsburgo como emperador, que fue el abuelo de Carlos V, que también fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el rey Chocolate, ¿se acuerdan, no? Ese gran imperio alemán, ¿no? Entre comillas, que bueno, nunca fue grande, o sea, fue grande en extensión a lo mejor, en nombre, pero nunca fue tan poderoso porque pues dependía de los príncipes sajones y de toda
los electores de Alemania, o de la región, me refiero, de Alemania. Pero bueno, el asunto es que se está disolviendo porque justamente Napoleón III de Francia, está atacando. Y lo que hacen es trasladar el imperio a Austria, porque tienen antecedentes ahí en Austria. No me meto mucho ahorita en ese rollo para no tardarnos, pero el asunto es que se funda el Imperio Austriaco como heredero del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, Napoleón III está orillando a todo eso. El Imperio Austriaco es importante porque Maximiliano de Habsburgo, quien va a venir como emperador de México, es hermano del archiduque de Austria, Francisco José, que por un lado fue el primer emperador austriaco del Imperio Austriaco, y por otro lado fue aquel al que mataron y por lo cual inició la guerra mundial, la primera guerra mundial, 20, 30 años después, ¿no? En realidad, casi 40 años después, ¿no? Más o menos de lo que estaremos hablando ahorita. Entonces, vamos, esas conexiones a veces son muy buenas, intentar hacerlas, porque nos permiten ver cómo un personaje vive un proceso histórico cuando es joven en un lado y cuando ya es muy adulto por otro lado, ¿no? Y es muy curioso también porque los pensamientos nosotros los vemos por separado, pero en realidad pues tienen un cierto pensamiento educativo como tal. Ahora, el asunto es que como Napoleón no puede, o sea, sí promete el apoyo, pero no lo manda, no da apoyo ni económico, ni digamos, ni militar. Y como no lo manda, pues los conservadores también están muy desgastados. Ellos, al final de cuentas, no tenían el poder, no tienen las estructuras, no tienen tanto recurso, y entonces, pues terminan perdiendo la guerra de reforma, que tiene batallas importantes, entre ellas, por ejemplo, esta que están viendo, que es la representación de la batalla de Silao, en el estado de Guanajuato, en la cual los conservadores pues son orillados, ¿no? Son sitiados, son orillados, y es cuando el gobierno republicano liberal empieza a avanzar hacia la capital para hacerse nuevamente del control de la capital, ¿no? Por ejemplo, y entonces vean la cantidad de hombres. Esta es una representación, es una pintura al final de cuentas, pero vean la cantidad de personajes que participan. Félix María Zuluaga, presidente de México, con la banda presidencial, por ejemplo. El presidente de México, del ramo de los conservadores, del Partido Conservador, más no de los liberales. Y entonces, fíjense lo curioso, es al único conservador que sí le reconocen haber sido presidente de México de ese periodo. Todos los demás son eh, ¿cómo se les llama? Perdónenme por la referencia, pero ¿cómo le llamaba López Obrador a Calderón cuando en el 2006 había una palabra que Legítimo, ¿no? le llamaba más feito, ¿no? Pero bueno, vamos a llamarle ilegítimo. Le Expurio, llamaba, expurio, ¿cómo? expurio. Espurio, sí, exactamente, sí, justamente. Así se les consideraba a todos estos conservadores, ¿no? Que no, digamos pues, que habían estado, porque al final de cuentas allá habían estado, pero no tenían por qué haber estado y nunca tuvieron ese poder en realidad. Digamos, el triunfo definitivo de todo este proceso, o bueno, no es el triunfo definitivo, pero uno de los triunfos importantes es ahí en Calpulalpan, hacia el estado de Tlaxcala, el 22 de diciembre de 1861. Sí, 1861. Justamente cuando el ejército liberal se hace ya de Tlaxcala, y entonces pues prácticamente ya tienen paso libre hacia allá. Digo, aquí es curioso, es importante ver al ejército liberal que está compuesto por los famosos chinacos, ¿no? Los chinacos, todos estos charros tipo, o bueno, que derivan después en los charros, que la forma de vestir muy de hacendado, pero de campo en realidad, y que pues prácticamente no tienen ninguna armadura, no tienen ninguna vestimenta militar oficial, sino que al final conforman esa vestimenta. Después de esa época, cuando llega Maximiliano, él crea
adapta, digamos, el traje del chinaco en el traje de charro, porque le pone ahí algunos botones, le pone ahí algunas cosas, y entonces prácticamente a Maximiliano le debemos la creación del traje del charro mexicano como tal. Uno de los trajes, porque después pues ya va a haber, por supuesto, modificaciones, ¿verdad? Pero bueno, eso es algo curioso también para esta época y para este momento. ¿De acuerdo? Pues ese es el punto. En 1861, y de acuerdo con la Constitución, le nombraron presidente a Benito Juárez. Ya oficialmente, otra vez oficialmente, digámoslo así, y ya siendo presidente de México, habiendo ya establecido, digamos, el nuevo gobierno, y habiendo mantenido, insisto, el gobierno liberal y expulsado a la mayoría de los conservadores, porque a muchos, aunque se les ofrecía quedarse, porque pues al final de cuentas eran parte de la política, simplemente te vas a alinear a la política liberal, ¿no? A muchos se les ofrecía eso y otros tantos no aceptaban justamente porque era una ideología diferente. Y eso es algo que, vamos, es entendible hasta cierto punto, ¿no? En un periodo en el que la ideología lo es todo, no participas en el gobierno del cual tú no eres partidario ideológico donde o sea, esas son las claras diferencias que vemos al día de hoy, ¿no? El día de hoy, pues ya llegaron otros, pues ahora participo de este bando, ¿no? Y ahora se van y ahora participo en esto. Y entonces la ideología ya no lo es todo, sino ya más bien ciertas convicciones o intereses, ¿no? Y siempre hagámoslo así, que siempre están por delante. Entonces, es importante mencionar eso. Lo primerito que hace en esos momentos Benito Juárez es crear el registro civil con las leyes que yo les mencioné hace 8 días, ¿se acuerdan? La ley de creación del registro civil, o sea, las otras 5 leyes que lanza Benito Juárez, la de expropiación de los bienes eclesiásticos, ahora sí es directo con la iglesia que además apoyó a los conservadores en la guerra de reforma, porque le convenía, evidentemente, o sea, pues, eran los que estaban defendiendo un poco esos ideales y esas, digamos, esos intereses. Entonces, aquí sí ya no se tienta para nada el corazón Juárez y dice a atacar a la iglesia, expropiar los bienes, quitarles todo el poder que se pueda, expulsar a los frailes que además alborotaron a la sociedad, todavía sociedad católica y que pues ahora sí me la deben, ¿no? De alguna forma, y estos frailes que ya nada deben de hacer según Porfirio Díaz, digo, perdón, según Benito Juárez, dice, ya nada tienen que hacer en México porque la evangelización ya acabó y a eso venían ellos y ya no tienen razón de ser. Expropiación de los bienes eclesiásticos, exclaustración de los conventos, la creación del registro civil, la apropiación de los panteones, ¿no? El panteón ahora como un panteón civil justamente. Son elementos importantes que de alguna forma va instituyendo Benito Juárez. Y aquí algo muy importante, ¿qué es lo que va a detonar el siguiente proceso? Dice, ¿saben qué? Pues estoy viendo las finanzas y los conservadores se acabaron el recurso, nosotros también, ya no tenemos nada de dinero, ¿no? Se acabó el dinero, todo se fue hacia Estados Unidos o hacia Europa, porque había que comprarles armas o había que comprarles ciertas cosas y entonces el dinero se acabó y entonces vamos a suspender el pago de la deuda externa. Ojo, esto ya lo había hecho Antonio López de Santa Anna anteriormente, pero pues primero lo había acordado con aquellos europeos, particularmente con los europeos, y había sido por un periodo bastante corto, en realidad era por un periodo mínimo. Aquí Juárez dice, se suspende el pago de la deuda externa por 2 años. Inmediatamente ahora sí que a los que se les debe, que son Reino Unido, España y Francia, empiezan a protestar y empiezan a pedir y a exigir el pago de la deuda. Ahí Juárez pues,
prácticamente les dice, no les estoy preguntando, se los estoy avisando para que no los agarre de sorpresa, durante 2 años no se les va a pagar nada y ya después vemos cuánto, o sea, cómo se reajusta este espacio, porque evidentemente lo que más preocupa a esos europeos no es tanto que se les deje de pagar, les preocupa que Juárez les advierte que no va a haber ningún, o sea, digamos, poniendo sus condiciones, ¿no? Benito Juárez, es decir, no se va a pagar ningún interés por ese periodo que se deje de, o sea, se va a congelar la deuda, según Juárez, y no se iba a pagar nada. Para esto entiéndase que no había organismos internacionales que regularan esto. Ahora sí, ahora ya no es tan fácil decir ya no te pago porque entonces pues la deuda crece y aunque yo diga no te pago y no te pago, pues eso, nos arreglamos a pleito, a golpes, o acudimos a ese organismo internacional que se llama Organización de las Naciones Unidas y que tiene sus dependencias muy, muy particulares que pues dicen, bueno, yo opino que es de aquí, yo opino que es acá y prácticamente quieres eso o ya no tienes los beneficios de la ONU, ¿no? Entonces, ya insisto, ya no es tan sencillo, a menos que tengamos un super ejército y armas que asusten mucho y entonces ahora sí podríamos decirlo, pero pues evidentemente eso no lo hay. Reino Unido, o sea, Inglaterra, vamos a llamarle Inglaterra porque en realidad, pues sí, sí es el Reino Unido, pero solamente es la isla la que participa como tal, ¿no? La Gran Bretaña y particularmente, insisto, Inglaterra. España y Francia se reúnen en 1861, a finales de 1861, se reúnen para una convención convocada por Isabel, la reina española. Acuérdense, en España reinaba Isabel, en Inglaterra reinaba la reina Victoria y en Francia estaba Napoleón III. O sea que personajes también de renombre, ¿no? Digámoslo así, que ahora nos imponen o que ahora pues dicen algo, son conocidos, son famosos, entre comillas, en estos lugares. Entonces, pues ya que estas tres potencias te adviertan o te empiecen a amenazar, en realidad se lleva a la reunión, la Convención de Londres, para acordar invadir México, acordar, digamos, obligar, bueno, viajar hacia México para obligarlos a que se pague la deuda y que no, y nada de que se suspenda esa guerra. Por supuesto, cada uno tiene sus propias intenciones. Isabel de España, y así lo dice abiertamente, lo dice Francisco de Paula Rangois, que fue uno de los conservadores que estuvo ahí intentando negociar con Almonte, no, perdón, con Mon, con el embajador español, con el ministro más bien español, y dice, España tiene todas las intenciones de reconquistar México, ahora es cuando Estados Unidos ya entró en la guerra, Estados Unidos ya no tiene ni voz ni voto porque acaba de entrar en guerra civil y en ese sentido no pueden defender, o sea, ellos también saben en qué momento están actuando y en qué situación política están, ¿de acuerdo? Pues buscan eso. Primero España que buscaba volver a apropiarse. Inglaterra lo único que buscaba era digamos, que se le extendieran los recursos y por otro lado el comercio, ¿no? O sea, apropiarse de una ruta comercial. Lo mismo que Francia, pero sobre todo Francia, pues sí buscaba también esa intervención y ahí se vio inmediatamente. Esa convención de Londres se llevó a cabo el 17 de diciembre de 1861. ¿De acuerdo? 17 de diciembre de 1861, en donde, no, perdónenme, estoy mal yo, perdónenme. La convención de Londres se lleva a cabo en octubre de 1861. Acuerdan que van a venir juntos los tres, digamos que de alguna forma con ejército, entre comillas, similar, ¿no? Que ninguno iba a abusar y que al final de cuentas iba a ser simplemente para presionar a México y
Sin embargo, España es la que se adelanta y el 17 de diciembre de 1861, y ahí es la fecha que yo tengo, perdónenme, que yo aquí estaba viéndola y la estaba marcando errónea, es cuando decide España lanzar embarcaciones desde Cuba hacia el puerto de Veracruz y bloquear y hacer un bloqueo comercial. O sea, España se les adelanta a Inglaterra y Francia. Y entonces, evidentemente, aquellos dos dicen, bueno, pues no que íbamos juntos. O sea, entiéndase que no se llevan bien aquellas tres potencias, y ustedes lo saben, han tenido guerras entre ellos tres bueno, no toda la vida, pero sí desde la Edad Media y hasta estos momentos, hasta 1860, 1890 incluso, tuvieron guerras y enfrentamientos y conflictos, ¿no? A veces España e Inglaterra aliados contra Francia o contra Portugal, a veces peleándose por protestantes y católicos, los franceses con Inglaterra, pues desde siempre, desde la guerra de los 100 años particularmente, y bueno, las invasiones normandas y todo lo que ya deben de conocer, y si no, luego platicamos un poco más de ello, pero en verdad que, o sea, es curioso cómo ese es un claro ejemplo de que los intereses siempre están por delante, ¿no? O sea, podemos ser muy enemigos, pero si hay un interés en común, tal vez podemos hacer una especie de tregua para ir juntos, como en este caso, y luego, de todos modos, no me voy a fiar de ti y te voy a traicionar, que es lo que hace España con los otros dos, y después Inglaterra dice, pues, ¿saben qué? Entonces yo me hago un lado, ahí muere. España ya no tiene el poderío y al final hace tratados por ahí con México, y quien se queda es Francia, diciendo, pues yo no me echo para atrás y yo ataco. Al fin de cuentas, yo ataco. ¿Ok? Son 6,000 soldados los que había en Cuba. Acuérdense, Cuba todavía en esos momentos era posesión española, y esos 6,000 soldados españoles llegan a atacar a México en el puerto de Veracruz. ¿De acuerdo? El 31 de octubre de 1861 es cuando se da la Convención de Londres. El 31 de octubre de 1861. Ahora, insisto, si buscamos en registros de la época, la Convención de Londres tiene acuerdos firmados que dicen que tenían como objetivo demandar a México una protección más efectiva para las personas y para todas las propiedades de sus súbditos. En el pretexto, ay, sí, vamos a juntarnos en una convención internacional con tres potencias, nada más para ver si México quiere darle protección a nuestros ciudadanos, ¿no? La verdad es que eso nunca, o sea, es un pretexto para humanizar, digámoslo así, o para poner, para validar la intervención que van a tener estos tres. También el cumplimiento contraído contra todos estos personajes, ¿no? Al final de cuentas. Llegan los tres, al final de cuentas, en enero de 1862. Llegan las tres potencias, tienen sus conflictos Inglaterra y Francia contra España, porque ¿para qué se adelantan? España les dice, pues es que estábamos aquí cerca y pues llegamos antes, ¿no? Pero no pasa nada, los estamos esperando. Aquí estamos, pues sí, ya pusiste en advertencia a México, todo el pleito que pueda haber, y sin embargo empiezan a desembarcar. México, el gobierno estaba en el centro, Benito Juárez tenía el gobierno en el centro, en la Ciudad de México me refiero. En realidad, pues no tenía un gran ejército, los conservadores prácticamente se hicieron a un lado, ¿no? Dijeron, pues pásenle, ¿no? A ver qué sacamos de aquí, y mientras mandan a las comisiones a España para negociar. España al final los reenvía con el emperador Napoleón III para empezar a negociar ese apoyo para poder derrocar a los liberales y entonces buscar pues una nueva forma de gobierno europea.
ya se empieza a marcar. Insisto, Francisco de Paula Rangois, que es uno de los conservadores que narra muy bien porque él estuvo ahí al final de cuentas, ¿no? Entonces va narrando, tal día nos reunimos con la reina Isabel, tal día nos dieron cita con tal personaje, tal día estuvimos aquí y le planteamos la posibilidad de un gobierno europeo, ¿no? De que alguno de la casa de los Habsburgo o de la casa de los Borbones, dependiendo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, están planteando todo eso mientras los españoles, ejército, están acá en México, desembarcan en Veracruz, pasan a Córdoba y Orizaba, se establecen en Córdoba y Orizaba, particularmente en Orizaba, se establecen ahí y agarran, digamos, pues campamento, ¿no? Son 6,000 soldados españoles, aunque no desembarcaron todos, son 3,000, si mal no recuerdo, casi la mitad, bueno, la mitad en realidad, y por ahí 2,000 franceses, que tampoco venían tantos franceses en ese momento, eran apenas 2,000 franceses. ¿De acuerdo? Y entonces, esa segunda intervención francesa, prácticamente vamos a decir que ahí inició, porque es el momento en el que desembarcaron y no volvieron a embarcarse, sino hasta años después. ¿Ok? Fíjense, para darles unas fechas, la escuadra española llegó el 8 de diciembre de 1861. Los ingleses llegaron el 6 de enero de 1862 y los franceses el 7 de enero de 1862, ahí a Veracruz. El general mexicano que se encargó, digamos, de las negociaciones intervencionistas fue el general Manuel Doblado. Bueno, la verdad es que yo sí lo he escuchado ya últimamente porque he estado leyendo mucho más sobre este momento, sobre estos procesos, pero me parece que incluso hay hasta una calle aquí en la Ciudad de México, la calle Manuel Doblado y todo el asunto, aunque no era tan famoso este personaje, que no logró negociar gran cosa, en realidad, bueno, logra negociar un poco, pero no gran cosa, ¿no? En realidad, él solicita que se expusieran pues todas las intenciones de esa expedición y de esa forma pues podría permitir el avance de todos estos extranjeros, ¿no? Como si tuviera posibilidad de alguna forma. Los plenipotenciarios europeos en realidad pues intercambiaron ahí todas sus intenciones con este general Manuel Doblado y al final de cuentas expusieron, digamos, el interés de evitar un enfrentamiento armado, ¿sí? Ellos dicen que no querían pelear, que querían simplemente exigir esto y que pues, no habían visto otra posibilidad que si no era con el ejército, porque México no estaba atendiendo las necesidades y las peticiones de los europeos. Y el 19 de febrero, en el poblado de La Soledad, se acordaron los preliminares en los cuales pues se pactó prácticamente que las potencias aliadas se iban a abstener de interferir en cualquier disputa interna entre los mexicanos a cambio de que o sea, evidentemente Manuel Doblado era liberal, ¿no? Entonces, ninguno de ustedes va a intervenir, ¿no? O sea, ese es el acuerdo principal y eso es lo que más interesa, que ustedes acuerden no intervenir y a cambio de eso nosotros casi pagamos lo que sea o prometemos lo que sea. Y en ese sentido, insisto, que todas estas disputas entre mexicanos, pues tenían que ser entre mexicanos, claro, entendiendo que ahí no estaban los estadounidenses. Porque si hubieran estado, pues creo que hubiera sido hasta hipócrita, ¿no? Decir de esa forma esto, porque a los estadounidenses sí se les había pedido ayuda y sí pretendían que intervinieran en estas disputas indirecta o directamente, dependiendo sea el caso. Lo que pasa es que no se dio, entonces pues no podemos decir cuáles en realidad eran todas esas intenciones. Se había restringido a esta negociación como tal digamos que se había entendido como una vía para alcanzar acuerdos sobre todas esas reclamaciones y entonces
pues que de alguna forma México aceptaba estas reclamaciones, aceptaba las peticiones de Francia, de España y de Inglaterra, y España e Inglaterra no teniendo el poderío suficiente y particularmente pues prácticamente volteándose a ver a las otras y a lo mejor, o sea, probablemente lo que muchos creen desde acá, desde la historiografía mexicana, es que México logró ponerlos, digamos, en desacuerdo entre ellos. Entonces, lo que dijera España, no estaban a favor los franceses ni los ingleses. Y entonces España no podía actuar porque no tenía el poder militar. O sea, si España actuaba, Inglaterra, en lugar de atacar México junto con España porque no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo, Inglaterra podía atacar a España. Y entonces era un enfrentamiento y no tenía ese poder. Al contrario, ¿no? O sea, al final México, perdón por un poquito esa traba, pero lo que digo es, al final México lo que hizo fue dividir y vencer, al menos en estas negociaciones, ¿no? Divide y vencerás. Y entonces, pues a cada uno le da por su lado, le dice que sí va a aceptar, que sí va a atender, y prácticamente deciden salirse. Pero Francia, que sí tenía poder militar, ya habíamos dicho, era el ejército más poderoso en esos momentos, dice, yo no me salgo de aquí, o sea, ya gastamos tanto recurso para trasladar militares como para que de pronto ahí sí nos vamos muy tranquilos, ¿no? Y Francia es el que decide no salirse de Orizaba. Incluso México los obliga prácticamente, eran muy poquitos soldados los franceses, vale decir ahí, eran poquitos y entonces los obliga, ¿sabes qué? ¿Quieres iniciar una guerra? Porque al final de cuentas Francia en esos momentos declara la guerra a México. Pues sí, quieres iniciar una guerra, te doy chance de que te salgas al puerto de Veracruz porque ese fue el acuerdo principal para que ustedes ingresaran hasta el puerto de la Soledad con el pretexto de que el clima del puerto no era correcto para los soldados y que mejor acá en la Soledad, en las montañas, pues era más, digamos, más estable el clima, pero pues ahora una guerra justa, ¿no? Te sales y desde allá empiezas a pelear y empiezas a tener tu acceso con guerra, no nada más así. Y estamos viviendo una época en la que la guerra todavía tenía reglas. Y Francia, por supuesto que dice, claro que sí. ¿Para qué? Para que se vea correcto esto que estoy haciendo. Entonces, Francia, los franceses, que eran 2,000 soldados, terminan saliendo al puerto de Veracruz. Claro, no son tontos. Si empiezan a pelear desde ahí, a lo mejor posición ya habían alcanzado, pero México bloquea el puerto de Veracruz, más ayuda, y esos 2,000 soldados pueden ser sitiados desde cualquier punto y pelas, ¿no? Como dicen. Entonces, no son tontos los franceses, dicen, ok, me salgo. ¿Para qué? Pues me reagrupo y allá empiezo el pleito como tal. ¿Sale? Y ese es el punto importante con esta intervención y con este inicio de la guerra contra Francia y particularmente entendiendo que España e Inglaterra amenazan a Francia, no ven correcto lo que está haciendo Francia, pero pues a Francia dice, así como Hitler en su momento a Alemania, ¿no? Dice, pues a ver, hazme algo y me vale, ¿no? O sea, me vale, yo tengo el poder y yo decido qué es justo y qué no. De todos modos, digo, sí hubo una mala prensa, sí, bueno, no mala prensa, me refiero malas publicaciones o publicaciones contrarias en la prensa europea, y de eso se basó mucho México. José María Iglesias, que tiene sus revistas históricas, constantemente indica que México pues empieza a recibir esa prensa europea y que se da cuenta del apoyo que tienen en Europa, o sea que los franceses están actuando por su propia cuenta y que en cualquier momento pues de eso se pueden valer a lo mejor para atacar un poco a Francia. El asunto es que Francia decide entrar, decide intervenir en la guerra, ¿sale? Bueno, intervenir con guerra más bien, con una guerra. Esto en marzo de 1861. ¿De acuerdo? Mientras tanto, o sea, ¿por qué? También aquí hay que entender, ¿por qué Francia se atreve a hacer esto particularmente? Posiblemente todo lo que ya les dije, y súmenle que había una comitiva de conservadores
en España y en Francia, hablando con el emperador para solicitar que venga un príncipe extranjero a gobernar a México. Que si los conservadores, más bien, que si los franceses apoyaban la causa conservadora, ellos iban a poner las condiciones para que fuera un príncipe francés o del cual nombrara Napoleón III a gobernar en México, que se impusiera, entre comillas, como segundo emperador de México, aunque no habían hablado como tal, o bueno, no lo sé, aquí sí les soy honesto, Francisco de Paula Rangois no menciona un cargo, simplemente es que un monarca venga a gobernar, ¿no? No sé si como rey o como emperador, pero probablemente ya se piensa en emperador porque eso fue lo que después derivó. Entonces ahí yo creo que ya están hablando de un imperio. Pero es con Francia con quien está negociando, ¿de acuerdo? Todavía son negociaciones, entre comillas, pues medianas. Digo, esta imagen se las pongo representativas, aunque esta es una segunda comitiva. No es el momento del cual les estoy hablando esta imagen, ¿no? Porque aquí ya aparece Maximiliano. Todavía en esos momentos, 1861, todavía no pinta tanto Maximiliano de Habsburgo como emperador o como el candidato. Apenas empiezan, digamos, a tener estas negociaciones. Y el 20 de enero, también del 61, incluso Juan Nepomuceno Almonte visita a Maximiliano allá en Miramar, pero pues simplemente porque está haciendo scouting con distintos príncipes, ¿no? Uno de ellos es Maximiliano. O sea, todavía no es el candidato ideal. ¿Quién es ese tal Juan Nepomuceno Almonte? Juan Nepomuceno Almonte Ramírez se llama. Él nació en el Virreinato de la Nueva España el 15 de mayo de 1803 y murió después en París, Francia, el 21 de marzo de 1869. General, político y diplomático mexicano, ¿no? Y dice aquí, veterano de la batalla del Álamo, vale insistir que él peleó en la batalla del Álamo allá en Texas, bueno, hacia Texas, de la batalla de San Jacinto, y sobre todo El fue el papá, ¿no? partidario, Sí. ¿mandé? El papá, nos falta mencionar al papá, ¿no? Exactamente. Fue partidario de Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Del emperador, del imperio, de la monarquía europea, y es hijo de José María Morelos y Pavón, hijo natural de José María Morelos y Pavón. Legítimo y legítimo no lo sabemos, aquí no pasa nada, ¿no? En realidad, pero es hijo de José María Morelos y Pavón y de Brígida Almonte. De hecho, no tiene los apellidos de Morelos, sino simplemente los de su madre, porque pues al final de cuentas José María Morelos y Pavón era un sacerdote y entonces pues no podía reconocerlo. Por eso es hijo natural, pero no hijo legítimo, ¿de acuerdo? No se podía todavía en esos momentos reconocer. Y sin embargo, pues todo el mundo sabe, él tuvo la educación con Morelos y Pavón, y fíjense, lo irónico, el papá haciendo una constitución de Apatzingán por la libertad y por el liberalismo y por no monarquía, y este personaje al contrario termina solicitando la monarquía europea. Otras épocas, otros momentos, desencantos, por supuesto, con los gobiernos liberales particularmente, ¿no? Y entonces, pues él es parte, ¿no? De todo de toda esta comitiva eclesiástica que viaja hacia Europa, perdón, no eclesiástica, la Comisión Mexicana en realidad que viaja hacia Europa y que está, mientras está la guerra contra los franceses acá en México, ellos están allá en Europa en uno y en otro punto, están con la reina Isabel de España, están con Napoleón III, ya para 1862 en realidad, que es cuando se da la, la, la guerra, perdón, no sé si, déjenme reajusto en mi cabeza porque no sé qué años de pronto ya se me van los años que les estoy manejando, pero acuérdense, nada más para corregir,
octubre y diciembre del 61 es la Convención de Londres y la llegada de las tropas. Entonces, todo esto que estoy hablando, creo que yo les dije 61 por costumbre, pero es en el 62 ya, ¿eh? Abril del 62, enero del 62, o sea, ya los franceses aquí en México, en Córdoba, perdón, en Orizaba, ya es en 62. En marzo del 62. Y mientras tanto, en esos momentos del 62 están esta comitiva negociando con el emperador allá en Europa, ¿de acuerdo? Un poquito ok, bueno, ya aquí ya me dijeron que ya había mencionado el 62, pero es que luego se me hace bolas la cabeza, ¿no? Por tantas fechas muy cercanas y que aquí sí tienen que ser más precisas, o sea, no es tan fácil decir, bueno, pues más o menos, no, aquí sí tenemos que decir un poquito más certero porque hay un proceso en realidad. El asunto es que esta comitiva, esta comitiva como tal, ya se está entrevistando con Napoleón, más no con Maximiliano. Les voy a contar ahorita la parte de Maximiliano y ahorita regresamos a la batalla acá en México, porque pues o sea, van a la par, ¿no? Mientras está ocurriendo una, del otro lado, pues está viendo que México gana o que México pierde, que México avanza y en ese sentido, pues cómo se desenvuelve. El asunto es que los franceses avanzan en México y llegan casi hasta Puebla. Y ahí es donde Porfirio Díaz, el general Ignacio Zaragoza, particularmente pues que era el general máximo del ejército y es el más reconocido, todavía ahí Pedro María Naya todavía participa un poquito, si mal no recuerdo, en esa batalla, y hay varios otros generales, digo, los dos famosos Zaragoza y Porfirio Díaz en campo y Zaragoza pues un poco al mando más que nada, participan en la batalla de Puebla el 5 de mayo, digo que hace 5 días se festejó un poco esa batalla, acuérdense, y en la cual terminan venciendo los mexicanos al ejército más poderoso del mundo, que venía con pocos hombres, con una mala estrategia, con malas condiciones climáticas, que al final de cuentas eso es de suerte y les tocó mal, les tocó una lluvia tremenda que provocó lodo, que provocó que la pólvora de sus cañones digamos, se mojara y entonces que no dispararan a tiempo, ¿no? O que no dispararan correctamente y que por otro lado desconocimiento en todo caso de las circunstancias de la región, ¿no? De la zona. Y en ese sentido, pues bueno, ellos se justifican diciendo pues que sí, perdieron, pero que al final de cuentas dieron batalla y que por otro lado, pues la soberbia les ganó, ¿no? O sea, ellos sí argumentan, me refiero a los franceses actualmente, argumentan eso, la soberbia de ese ejército por sentirse el más poderoso y por creer que México estaba ya vencido totalmente y de todos modos no lo lograron, ¿de acuerdo? Insisto, mientras todo esto pasaba, allá en Europa estaban buscando a Napoleón III, viendo quién podía ser el rey. Y entonces alguien sacó el nombre de Maximiliano. Primero en el 62 va Juan Nepomuceno Almonte con Maximiliano y Maximiliano le dice que no. En esos momentos Maximiliano de Habsburgo, se había convertido en el virrey de Lombardía, en el virrey de Lombardía. En esos momentos todavía estaba, digamos, con la defensa de esa región italiana a favor de su hermano Francisco José, que era el emperador austriaco, ¿no? Del imperio austriaco, y bueno, pues de alguna forma no pretendía más cosas de este lado y además pues había un poco las circunstancias, sí sonaban las circunstancias y no le convenía de alguna forma a Maximiliano. Dejaron pasar el tiempo, la verdad, pasó el tiempo. Los franceses se retiraron el 5 de mayo, después de esa batalla del 5 de mayo, terminan por retirarse de México. Bueno, nada más para irles mostrando algunas imágenes
que aquí les traigo preparadas. Se retiran de México bueno, no de México, se retiran de Puebla, me refiero, se van a Veracruz, se reagrupan en las islas y en esa zona y están preparando el contraataque, ¿de acuerdo? Aquí es a donde visitan a Maximiliano, que es el castillo de Miramar allá en Italia, justamente, bueno, es un palacio, bueno, un castillo palacio que mandó construir el mismo Maximiliano para poder ver y para poder observar el mar y todo esto. Él era, pues acordémonos, de alguna forma era un hombre, no me acuerdo si segundo o tercer hijo, y que aunque estaba dentro de la línea de sucesión, pues era complicado, ya era una época en la que ya no morían tan fácil los, los hijos, y entonces, pues ya si su hermano ya tenía edad de 20, 30 años, pues ya difícilmente Maximiliano iba a poder llegar a ser emperador de Austria o ocupar algún cargo político, además muy liberal, siempre muy bien educado, eso sí, me refiero en cuestión de educación, él habló 5 idiomas, ¿no? Muchos importantes, además del español que después aprendió o intentó aprender, hablaba el francés, el italiano, el portugués, estuvo a punto de casarse con una princesa de Portugal, que bueno, que en esos momentos era princesa de Brasil, porque justamente cuando Pedro se convirtió en emperador de Brasil, porque Portugal pues, fue abandonado por circunstancias, ¿no? El asunto es que estuvo a punto de casarse con ella y entonces ahí en las Madeiras, ¿no? de Portugal, y por eso hablaba el portugués, tuvo buena negociación, hablaba el rumano justamente, entonces, vamos, en ciencias, en artes, en cartografía, o sea, fue un visionario de esos hijos ricos que no tienen más que hacer y que de alguna forma se dedican al estudio y al conocimiento, ¿no? La botánica fue algo que le apasionó a Maximiliano constantemente y eso, pues de alguna forma, habla de quién era el personaje que después llegó y que después hizo cosas muy correctas en el sentido político, que al final las circunstancias nunca le favorecieron, ¿no? A Maximiliano, pero bueno, de eso ahorita comentamos un poquito más. ¿De acuerdo? Ahí está el general Ignacio Zaragoza. Dice Fernando, le gustaba mucho la botánica, exactamente. Por eso el jardín de ahí de Miramar, que justamente, aunque el castillo lo grande lo construyó cuando estaba aquí en México, ¿no? En realidad, sí, 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 tienes razón, tienes razón. Incluso a México, digo, se los comento y espérenme. A México, llegó Maximiliano con su jardinero, Wilhelm Nechtel, creo que así se pronuncia. El jardinero se lo trajo de allá de Miramar para que hiciera aquí y entonces él hizo el jardín botánico ahí en el castillo de Chapultepec, justamente también, en efecto, ¿no? Y sacaron este libro, apenas el Instituto de Antropología, bueno, no apenas, en realidad ya de tener unos 10 años que se editó, o, sí, unos 5 o 10 años que se editó este libro, que son unas crónicas, o sea, un diario del jardinero de Maximiliano que habla todo el proceso que pasó para llegar hasta México y entonces habla desde dentro de la corte de Maximiliano, eso es lo bueno, ¿no? Fuimos al Vaticano, fuimos a esto, ahorita rápidamente les platicaré qué es lo que hizo exactamente. Perdón, no tengo aquí la fecha. 2012 es la primera edición de este libro del jardinero de Maximiliano y es una edición preciosa, trae imágenes de botánica hechas por él, o sea, todo esto es casi un facsimilar, bueno, no es facsimilar porque no es igualito al texto original, pero todas las láminas, todo todas las fotografías, los planos del castillo de Miramar, los planos del castillo de aquí de Chapultepec, ¿no? Cómo ajustaron todo eso, ¿no? Entonces, en efecto, ese fue Maximiliano de Habsburgo, que bueno, insisto, pues no fue, la verdad es que fue el momento y la posición y el cargo de emperador,
Si hubiera llegado como presidente, otra cosa hubiera sido, la verdad, en ese momento me refiero, ¿de acuerdo? Pero pues no, era ilógico pensar eso para esos, para esos momentos y para ese personaje. Este es Ignacio Zaragoza en la batalla de Puebla, que les digo, en compañía de Porfirio Díaz derrotó al ejército francés comandado por el conde de Lorenzés. El 14 de junio también pues orillaron un poco a los franceses para un poquito esa retirada, pero luego en septiembre pues empiezan ya a retomar los franceses, porque Napoleón III, pues lejos de asustarse y de retirar a su ejército, al contrario, manda muchísimos más hombres y ahora sí una embarcación, una gran embarcación y entonces pues digamos la reagrupación, ¿no? Del ejército como tal, ¿de acuerdo? Ese es Napoleón III, este es el emperador Napoleón III de Francia. Jean-Pierre Isidore Alphonse Dubois, perdón, que fue el diplomático prácticamente que llegó este diplomático, entre comillas, llegó después a sustituir a ese conde de Lorenzés que fue el que perdió la batalla de Puebla y técnicamente, bueno, aunque perdieron juntos, todavía no lo había sustituido completamente y fue el que se quedó al mando del ejército y el que recibió al resto del ejército de los franceses. Por eso digo, se los pongo un poquito aquí, que es importante porque pues también fue uno de los visionarios, digamos, que ya después como diplomático puso mucha atención estratégica en dónde atacar, cómo atacar, en dónde buscar aliados, ¿no? Para los franceses mismos en esos momentos. Y miren, para que no lo dejemos de comentar un poquito, para que no lo dejen de ver las imágenes de esa batalla de Puebla, que es muy importante, ya se habla de un enfrentamiento. Bueno, es que aquí la verdad es que yo creo que estos números están muy exagerados. En muchos textos aparecen como 35,000 franceses contra 29,000 mexicanos en una defensa que duró 62 días. Pero estos números sobre todo son de la guerra, más no de la batalla de Puebla. O sea, ya es la guerra, digamos, toda la guerra con todos los recursos franceses que fueron llegando mucho después. En la batalla eran pocos en realidad, muy pocos. Entonces, para que tengan ahí en cuenta, a veces ese es el problema que se confunde. Son dos procesos. Uno es, o bueno, tres procesos. Uno es, y para aclararlo, uno es cuando llegan franceses poquitos con los españoles y los ingleses. El segundo es los franceses se quedan en 1862 y llevan a cabo la guerra, o bueno, intentan la intervención y son derrotados en Puebla el 5 de mayo de 1862. Ahí se acabó ese segundo proceso. Técnicamente se regresan y se retiran. Y luego viene el tercer proceso, que ya es en el 63, cuando ya entran ahora sí con esos 35,000 hombres, que ya ahora ya suena lógico y que ahora ya México ya no puede defenderse de todos ellos y por eso terminan venciendo los franceses a los mexicanos y apropiándose. Se impone el imperio de Maximiliano en el 64, o sea, vean, todavía un año después, en el 64, y de ahí hasta el 67, los franceses, el ejército francés, estos hombres, 35,000 más un poquito más, se dispersaron por el país, digamos, apropiándose de puntos estratégicos para mantener digamos, esa posesión de México a favor de Maximiliano. ¿Sí me explico? Todo eso tenemos que verlo como intervención francesa. Ahorita no, nada más es la guerra, perdón, la batalla de Puebla.
¿no? En donde los fuertes de Loreto y Guadalupe, que están en alto, pues fueron puntos estratégicos para atacar en efecto. Pues ahí también hablan de cómo los franceses se intentaron ir hacia el centro de la ciudad, pensando que ahí iban a estar los ejércitos, y al pasar por ahí, en realidad el ejército mexicano que estaba en estos fuertes en alto, pues atacaron, y entonces no, ahora sí que los sitiaron un poco en realidad los mexicanos a los franceses, ¿no? Y bueno, son imágenes, son pinturas de esa batalla que se exalta porque es de las pocas batallas ganadas por México a potencias extranjeras principalmente. No lo sé, o sea, evidentemente México no ha sido un país que participe en demasiadas guerras, y por otro lado que haya ganado. O sea, difícilmente lo ha sido México así, pero por otro lado también hay que entender que, bueno, pues tampoco eh, vamos, pues las pocas que sigan, ¿no? Se tienen que exaltar, ¿no? Bueno, no sé si se tengan que, pero pues conviene exaltarlas por una cuestión de identidad social, tal vez en el siglo XIX. En efecto, estoy hablando sobre todo del siglo XIX. ¿Sale? Entonces, vean, estos son imágenes de los periódicos, de cómo hablan de esa batalla, de esa victoria en Puebla. O sea, fue un boom y fue noticia internacional, ¿eh? Los periódicos españoles, los ingleses, los europeos, los italianos, hablando de la derrota del ejército francés. México se encargó de exaltar eso. También es importantísimo constantemente. Sin embargo, los franceses regresaron y con coraje, y entonces atacaron Puebla el 17 de mayo de 1863. ¿Sí? Lo que les mencionaba, casi 60 días, o sea, desde marzo del 63 hasta mayo, atacan, sitian Puebla, ya no deciden hacer el ataque frontal, sino ya un poco ese sitio, y terminan por ganar la plaza. O sea, que sí, qué bueno que se ganó en el 5 de mayo, pero fue peor después porque ese coraje, literal, descargaron yo creo que su furia a los franceses, y se apropiaron de todo esto y entraron derechito hasta la capital mexicana. En cuanto vencieron en Puebla, Benito Juárez decidió agarrar el gobierno mexicano, es decir, los poderes de gobierno, las instituciones gubernamentales, y mudarlas. Primero a Querétaro, luego hasta San Luis Potosí, luego a Saltillo. Claro, en todos estos puntos eran estratégicos porque tenían apoyo, entre comillas, de los liberales, ¿no? Entonces, insisto, San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey. De Saltillo los corren y se van a Monterrey, que están ahí a unos pasos, pero en Saltillo no los querían, ahí en Coahuila, y los corren. El gobernador no les deja establecerse y se van a Monterrey. De Monterrey, pues prácticamente la entrada por el Golfo es muy sencilla, y entonces terminan yéndose hasta Chihuahua. Ahí se establecen un rato, pero en realidad tienen que ir hasta El Paso del Norte, lo que hoy es Ciudad Juárez. De hecho, por eso se llama Ciudad Juárez, El Paso Norte, allá en Chihuahua, y prácticamente pues es lo más al norte que pueden llegar, porque ya después ya no hay México, ¿no? Ya después ya es Estados Unidos, o era Estados Unidos, que sí cruzó en muchas ocasiones Benito Juárez y se protegió en Estados Unidos, y esa es otra cosa que de las que los que, ahora sí que los detractores de Juárez siempre argumentarán, dicen, él siempre estuvo defendido por Estados Unidos y siempre huyó de México. Claro, pues esto el ejército francés los va orillando a huir, perdón, y a echarse hacia arriba. Es importante igual mencionar que después de eso, y después de un año, o sea, del 64 más o menos, que ya se establece en Ciudad Juárez. A ver, perdón. Los franceses toman la capital en mayo de 1863, y a partir de ahí Juárez es cuando huye. En enero del 64 es cuando ya se establece en Ciudad Juárez. Entonces, tomen en cuenta que pues esos 6 meses van arribando hacia el norte, van yéndose hacia el norte. ¿Sí me explico? Y posteriormente
y posteriormente del 64 pasan casi un año hasta el 65 ahí en Ciudad Juárez, y de ahí empieza la avanzada ya con armas estadounidenses. Estados Unidos ya medianamente empezaba, pues no a salir de la guerra como tal civil, pero sí, pues ya empezaban a hacerle caso más a México, ¿no? Y pues los comerciantes a venderle armas, a apoyarlo económicamente, a cambio, por supuesto, de ciertos beneficios, y Juárez, pues empieza ahora sí el avance hacia la capital, entendiendo también que después por ahí los franceses dejaron de apoyar a Maximiliano, ¿de acuerdo? Ese va a ser un punto importante. Vean el carruaje de Benito Juárez que mudó y que llevaba mucho del Archivo General de la Nación, bueno, de lo que hoy está en el Archivo General de la Nación y de los documentos oficiales, y prácticamente esta era la sede presidencial, digámoslo así, ¿no? Lo que ahora es Palacio Nacional, esto era en su momento. Porque pues era la república itinerante, la república errante, ¿no? Que le llaman a algunos, porque pues, evidentemente no había como tal República Mexicana. Es curioso decir aquí que mientras se hizo toda esta huida de Benito Juárez en mayo de 1863, ahora sí, la comitiva y la imagen que vieron hace rato, ahora sí van con Maximiliano y le dicen, ya, ya está, ya está ganada por Francia, ya puedes entrar. Para esto las circunstancias a Maximiliano ya le habían cambiado, ya lo habían destronado, o sea, le habían quitado el virreinato, su hermano lo había obligado a renunciar a cualquier intento por ser parte de la línea de sucesión del Imperio Austriaco. Entonces ya no le quedaba de otra, ¿no? Prácticamente, o sea, o se dedicaba prácticamente a ser el hermano del emperador y nada más, o podía venir a ser emperador de México. Y Maximiliano pone sus condiciones, por supuesto, pide una votación para que todos estén a favor, para enterarse que todos lo apoyan. Los conservadores truquean un poco esa votación digamos, le dicen que sí, que todos están a favor, cuando en verdad el país estaba dividido acá en México, ¿no? Y entonces, pues empiezan a generar la llegada del emperador. A la vista de nosotros, decimos que perdieron un poco el tiempo, porque bien del 63 y hasta el 64 que llega Maximiliano, todo ese año, pues pudieron haber apresurado la llegada, porque duró muy poquito el imperio para ellos, digo, por así que entendiendo lo que fue para ellos. Pero pues ellos no pensaban que iba a durar poquito, un imperio dura toda la vida del emperador, ¿no? Y luego hay un sucesor y así sucesivamente, entonces no hay prisa. La verdad es que ahí sí podemos decir que no había prisa como tal para todo esto. Maximiliano empieza todo un trayecto justamente para primero entrevistarse con el emperador Napoleón III y otras tantas, rápidamente. Mientras, es que les quiero mostrar unas imágenes, pero mientras les quiero decir que en lo que llegaba se nombró una comitiva, digamos, un congreso que le llaman, esta es la bandera del imperio, de la corona mexicana y del segundo imperio mexicano, así se llevó a cabo, así se hizo en esos momentos, y la comitiva era pues un gobierno regente, la regencia del imperio. En lo que Maximiliano llegaba, pues iban a haber personajes que se hicieran cargo del gobierno para preparar digamos, ese gobierno imperial, ¿no? Para preparar a los mexicanos. Y eran estos cuatro, el Consejo de Regencia que le llaman. Alejandro, no, perdónenme. Ahorita les digo cómo se llamaban estos personajes. Era Juan Nepomuceno Almonte, el que está hasta la izquierda, por supuesto, este de aquí. Mariano Salas, José Mariano Salas. Luego el arzobispo primado de México, Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos. Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos. Y José Ignacio Pavón, este otro personaje.
¿Sale? Esos estaban gobernando, ese era un triunvirato en el papel de la regencia del Segundo Imperio, en lo que llegaba Maximiliano a México. O sea, casi un año se la pasaron como regentes de México. Casi un año. Un poquito menos en realidad. Vean estas imágenes ahora sí de Maximiliano joven, ¿no? Maximiliano niño, Maximiliano más joven. Estas que ya las habíamos visto, ¿no? La del el castillo de Miramar, y ahí está la Junta de Regencia el 10 de julio de 1863, que llegan con Maximiliano a solicitarle pues que se convierta en el emperador de México, y es donde él les da todo digamos, todas estas exigencias, y ellos terminan aceptando todo. Pero en su entrevista con Napoleón III, cuando parten para ir con Napoleón III, firman un tratado en el cual Maximiliano se compromete como emperador de México a pagar el sueldo de todos los soldados franceses que estuvieran en México para apoyar la estabilidad del imperio de Maximiliano, del Segundo Imperio Mexicano. Se compromete a terminar de pagar la deuda externa, primero a Francia y luego a los demás, a cambio de que Napoleón pues también pusiera un poquito un estate quieto al resto, ¿no? A un tratado de libre comercio con Francia, por supuesto, y prácticamente a estar, digamos, subordinado al imperio francés. O sea, el imperio mexicano era un imperio satélite del imperio francés en esos momentos. Entonces, pues ese fue el mal de Napoleón, de Maximiliano. Primero, no tener prácticamente nada de autonomía, y por otro lado, pues tampoco tener acá todo el apoyo de los mexicanos, por más de todas sus buenas ideas y todo su buen actuar que como persona, que bueno, pues que después se conoció, ¿verdad? Entonces, ese es el detalle importante aquí con Maximiliano de Habsburgo y Carlota, en esos momentos su esposa, Carlota, la hija del rey de Bélgica, que al final de cuentas no deja de ser justamente perdón, no deja de ser eh, pues una monarquía en esos momentos también subyugada al imperio francés, al emperador francés, justamente. Después, y en su despedida, además pasan al Vaticano con el Papa Pío IX. En esos momentos, sí, ya había Vaticano, si mal no recuerdo, ya existía el Vaticano como tal para esos momentos. ¿De acuerdo? Y ahí está, previo a la partida, pasan pues a que los coronen, a pedir la autorización y prácticamente a llevar a cabo las mejores relaciones con la iglesia, entendiendo que México pues prácticamente había roto con la iglesia católica, ¿no? Al momento de expulsar a todos estos sacerdotes de México, y sobre todo a los frailes. Entonces, pues ahí ellos tenían que tener apoyos de su parte, o sea, tampoco lo hicieron mal, estaban buscando apoyo del extranjero para el imperio, y que no vinieran a estar solos prácticamente. Fíjense ahí, periódicos de la época, ¿no? Que ya los marcan como esto. Vale decir que Maximiliano, estando en la fragata, en la fragata en la que venía, le escribe a Benito Juárez como presidente de México. Fíjense, le escribe ciudadano Benito Juárez, presidente de México, convocándolo a llevar a cabo un tratado de paz y a que Juárez se sumara al imperio de Maximiliano, para que pues de alguna forma se generara un excelente gobierno, entendiendo que Juárez pues era un hombre querido, era un hombre que tenía poder, digamos, de alguna forma era negociar con el rival. Pues así que yo no tengo nada que ver, a mí me trajeron, ¿no? Pero pues quiero hacer las cosas bien, casi casi le está diciendo Maximiliano, e instándolo a parar la guerra como tal,
¿sí? Pero por supuesto Juárez le responde perdón, es que casi le responde, perdón por la tardanza en la respuesta, y sin embargo, pues no me voy a sumar para nada porque no acepto la intervención extranjera, pero que le responde Juárez a Maximiliano como un hombre educado porque así lo piden las circunstancias. De ahí que todos, o sea, todos entendemos los grados de la masonería. Probablemente no le responde por ser el emperador. Si en verdad Juárez hubiera actuado bajo las circunstancias que él mismo ya había marcado, es decir, de no aceptar, pues ni siquiera lo reconoce y ni siquiera se mensajea con él. Simplemente no tiene ninguna relación, pero tiene la obligación de responderle en tanto el grado de masonería superior de Maximiliano al de Juárez, probablemente, y en ese sentido, pues bueno, una cosa es el grado y otra cosa es las circunstancias y el gobierno del país, ¿no? Propiamente. Hay una proclama, cuando llega Maximiliano hay una proclama imperial sobre la libertad de cultos y nacionalización de los bienes del clero de 1865. El imperio protege la religión católica, dice el artículo número 1, apostólica y romana, como religión del Estado. O sea, lo que fui a negociar con el Papa, pues lo tengo que imponer aquí. Tendrán amplia y franca tolerancia en el territorio del imperio todos los cultos que no se opongan a la moral, a la civilización, a las buenas costumbres. Para el establecimiento de un culto se recabará previamente la autorización del gobierno. Cosa que ya tampoco les gusta demasiado a los católicos de acá de México, ¿verdad? Pero bueno, al final vean, o sea, sí, sí apoyo, pero al final también le doy ese beneficio y esa libertad de culto al resto. ¿Para qué? Pues no me peleo con ninguno, lo acepto a ambos. Artículo 3. Conforme lo vayan exigiendo las circunstancias, se expedirán los reglamentos de policía para el ejercicio, perdón, de los cultos. Y el artículo 4 dice, el Consejo del Estado conocerá de los abusos que las autoridades cometan contra el ejercicio de los cultos y contra las libertades que las leyes garanticen a sus miembros. O sea, sigue habiendo una regulación, pero ahora la controla el Estado. Al ser un imperio, pues somos parte de la iglesia, entre comillas, porque somos emperadores por la iglesia, porque la iglesia así lo quiso, aunque se autonombran, ¿no? De alguna forma, pero por otro lado, apoyo, pero la iglesia está sometida a mí y no yo a la iglesia. Es importante y eso es algo que Maximiliano también entiende perfectamente, que el mal de México en su momento había sido ese detalle. Vean un poco la intervención y la ocupación francesa a la llegada de Maximiliano. Todo lo moradito que ven es lo que ocupa los franceses y lo que tienen apropiado los franceses. El centro prácticamente, entonces Maximiliano tiene paso libre hacia acá, hacia México y puede gobernar. Cosas importantes, y ya para ir cerrando un poquito, cosas importantes del imperio, interesantes durante estos 6 años, perdón, durante estos 3 años, en realidad, eh, hace una división territorial muy, muy bien lograda. O sea, divide los territorios en muy pequeños, más bien los estados en muy pequeños territorios a cambio de poder controlarlos mejor. Administración de imperios, de estados imperiales, ¿no? 50 estados o departamentos son en lo que divide todo esto y evidentemente atendiendo particularmente, esto es importantísimo, a los regionalismos. Por decir algo, si en Oaxaca, en esta zona de Oaxaca, sabemos que están los que hablan mixteco, los que hablan zapoteco, los de Tehuantepec y todo el asunto, pues así es como divide el territorio, a partir de comunidades regionales. Y de esto, pues bueno, claro que lo sabía Maximiliano, pero se apoyó, por supuesto, en intelectuales de la época, tanto liberales que participaron con el imperio, ahí está Manuel Orozco Iberra, por ejemplo,
como pues muchos conservadores que al final no dejaban de ser intelectuales, o sea, más que conservadores eran intelectuales, eran miembros de la universidad, miembros de la academia, pues que estaban con quien estuviera en el gobierno en esos momentos porque era quien les iba a permitir trabajar honestamente, ¿no? Entonces, pues con esos es con quien apoya o en quien se apoya Maximiliano. Manda llamar a las comunidades de Sonora para prometerles de alguna forma la estabilidad y el respeto de sus, ¿cómo se llaman? De sus territorios, de su lengua, del agua, porque ahí estaban peleando por el abuso del agua, porque se les había quitado. Entonces, Maximiliano hace negociaciones con ellos particularmente. Carlota mientras se dedica a viajar, ¿eh? Carlota se va de Veracruz a Campeche y a Cizal y a Yucatán, pero también para supervisar, para ver cómo están esos territorios. O sea, sí llegan con esa intención de gobernar. Eso es importantísimo sí comentarlo al final de cuentas, sí tienen la intención de gobernar, no nada más es de gozar de beneficios, asentarme en el castillo de Chapultepec, que es lo que les ofrecen en su momento, y disfrutar de que todos los demás hagan su trabajo. No, ellos viajan, ellos se meten y quieren aprender de la cultura, promueven fiestas, promueven la cultura mexicana en general, y eso es algo que hay que reconocerles al final de todo, ¿no? Al final de cuentas. Vean cómo lo reciben acá en el Zócalo. Vale decir que pues la debilidad es la mala administración de los dineros, digámoslo así, porque mucho se iba para los sueldos de los franceses y de los soldados franceses. Por eso Maximiliano de pronto aceptó rápidamente que los franceses se retiraran en el 66, cuando en Francia había iniciado la guerra franco-prusiana. Napoleón dice, necesito a todos mis soldados. Maximiliano dice, llévatelos, yo no tengo problema. Al final ya había logrado convencer a un sector importante de mexicanos y entonces pues era luchar contra los liberales. Lo que pasa es que los liberales seguían teniendo apoyo de Estados Unidos y por eso Maximiliano no pudo mantener esa circunstancia y esas características, ¿no? Vean ahí un poquito los chinacos que les mencionaba del ejército de Maximiliano de Habsburgo. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Y dentro de 8 días terminamos de platicar del final del imperio. Digo, cosas importantes que no quiero dejar mejor ahorita de lado, y ahorita se me estaba ocurriendo, por ejemplo, pues todas las escuelas las volvió escuelas imperiales, es decir, la escuela de ingenieros, la escuela de arquitectos, bueno, era la misma, más bien la de médicos, la escuela de medicina, la escuela de jurisprudencia, todas son colegios imperiales. Colegio Imperial de Ingeniería, Colegio Imperial de Medicina. ¿Por qué? Porque hay un apoyo desde el imperio para la formación de ese sector educativo, para, digamos, darle salida y dar investigación a todo, vamos, a ciertos, a cierto sector científico, ¿no? Digámoslo así. Entonces, son cosas importantes del imperio de Maximiliano. Vamos a ver, dentro de 8 días platicamos de la decadencia, prácticamente cómo retiran al ejército, cómo viene el final de Maximiliano, y nos seguimos con la República liberal, ¿no? La República restaurada de Juárez, porque claro, ahorita ya hablamos todo de Maximiliano, ahora nos falta hablar de Juárez y de cómo actuó Juárez, o sea, también tenía sus virtudes y sus propósitos correctos, ¿de acuerdo? Ahí es cuando yo pienso, no lo sé, lo pongo ahí sobre la mesa, que no viví en esa época y no pasa nada, ¿no? Pero tengo dos buenos proyectos, uno me beneficia en una cosa y otro me beneficia en otra. Pues sí, la verdad es que a lo mejor si hubieran actuado juntos, otra cosa hubiera sido. ¿Quién sabe? No lo sé, ¿no? También los egos, tanto de uno por no querer dejar el imperio, como del otro por no querer subyugarse a un imperio, pues no iban a permitir mucho. Ahí Así lo es. dejo. No, pues Nada. súper bien, súper interesante la clase, Daniel. Muchas gracias.
Pues al contrario, al contrario, me fui un poquito rápido, pero qué bueno que, sí, que le vayan agarrando. Espero que sea fructífero, ¿no? Que los deje, bueno, ya me dijo Thaís, ¿no? Esa reflexión, muchas gracias. Y sí, que los deje pensando. O sea, no hay una sola forma correcta de hacer las cosas, siempre lo he dicho. No hay una sola forma correcta, hay muchas. Y ese es luego es el problema, que chocan entre ellas, ¿no? ¿Alguna duda, comentario? No, No bueno, de qué pues parte, muy buena la clase. Sí, gracias, ¿eh? Al contrario, al contrario. Padrísima. Oye, excelente. muy buena la clase, Daniel. Qué bueno Gracias. que les gusta y no se preocupen, seguimos platicando de esto dentro de 8 días. ¿Sale? Va. Pues Buenísimo. gracias. Bonita semana. Bye. Igual, Igualmente, que pasen hasta linda el noche. lunes. Bye, bye. 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 Bueno. No,